Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema de consulta reiterada, sobre todo con la expedición del decreto 243 del 29 de febrero del 2024. Y este es un decreto que modifica o plantea nuevas reglas para la negociación colectiva de los sindicatos de empleados públicos. Eh, Quiero igual hacer una precisión. Este no va a ser el único video, vamos a hacer dos videos. En este primer video vamos a revisar si pues este decreto podemos considerarlo ajustado o no ajustado a nuestra constitución política y a nuestra legislación vigente, y también algunos aspectos generales de vigencia y aplicación de este decreto. Y haremos un video posterior donde tocaremos el tema del trámite de este decreto 2043 del 29 de febrero del año 2024. Obviamente hemos querido hacer este video de esta manera, sobre todo porque se han presentado muchas dudas, muchos interrogantes de si esta norma es progresiva o si esta norma es regresiva, de si esta norma se puede considerar como ajustada a derecho o no ajustada a derecho. Bueno, o sea, hay muchas preguntas que se nos han venido planteando y que obviamente queremos aprovechar este video para contestarlas. Para efectos de poder analizar este decreto 243 del 2024, pues es bueno que revisemos unos antecedentes que no podemos dejar pasar por alto al analizar este tema. El primero de ellos es acudir al Código Sustantivo del Trabajo. Cuando uno acude al Código Sustantivo del Trabajo, se encuentra en primer lugar con el artículo tercero, donde dice, mire, este código tiene dos partes, una parte individual y una parte colectiva. La parte individual aplica solamente para los trabajadores particulares, es decir, el tema de salarios, vacaciones, jornadas laborales, etcétera, etcétera, solamente aplicará para los trabajadores particulares. Pero la parte colectiva aplica para todos, trabajadores particulares, empleados públicos y trabajadores oficiales. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte colectiva del Código Sustantivo del Trabajo trae unas reglas para los sindicatos de empleados públicos que deben ser aplicadas y que deben ser tenidas en cuenta siempre que uno quiera hacer alguna reglamentación. Yo con esto porque a veces se habla de manera muy olímpica, digo yo, porque mucha gente dice, pues si el Código Sustantivo de Trabajo es un decreto, sí, pues ¿por qué no lo cambiamos con otro decreto? Pues porque los tiempos han cambiado y la jurisprudencia actual es otra. Y lo que ha dicho claramente nuestra jurisprudencia es que cualquier cambio o modificación que quiera afectar o modificar un derecho vinculado o relacionado con el derecho colectivo, pues debe acudirse a la vía legislativa. Y si hablamos de libertad sindical, así sea de los empleados públicos o negociación colectiva de los empleados públicos, la vía no parecía ser la ley ordinaria, sino la ley estatutaria. Esto quiere decir claramente que la parte colectiva del código aplica para los empleados públicos. ¿Y qué trae el Código Sustantivo del Trabajo? Sobre todo que no es algo general, es preciso. Y dice claramente en su artículo 414 que los sindicatos de empleados públicos tienen unas funciones. Para ser francos, son similares a todas las funciones de todos los sindicatos. Estudiar la profesión, comisiones de trabajo, asesorar a los afiliados, representar en juicio a sus afiliados, presentar ante los jefes solicitudes respetuosas, a su vez también darle educación a sus afiliados, prestarles ayuda en casos de desempleo, enfermedad, invalidez, promover la creación de cooperativas, cajas de ahorro, hospitales. Bueno, si ustedes revisan el artículo 414, trae unas funciones generales para los sindicatos. Y estas funciones obviamente no pueden ser limitadas y no pueden ser tampoco modificadas olímpicamente por un decreto. Eso, digamos, es muy importante. Y a su vez, el mismo Código Sustantivo del Trabajo dice claramente que las autoridades
deben recibir oportunamente a los representantes del sindicato y procurar siempre la solución adecuada a sus solicitudes. Esto quiere decir que los sindicatos de empleados públicos tienen voz frente a las entidades. Y la voz no solamente es para la negociación colectiva, es para cumplir adecuadamente con las funciones que revisamos. ¿Cuál es la limitación que tienen los sindicatos de empleados públicos? Pues tiene una primera limitación que tiene que ver con que los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar ni pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas. Pero ojo con esto que es muy importante. Esta norma fue declarada exequible condicionadamente. Es decir, que para la Corte Constitucional esta norma es exequible, pero eso no impide que los sindicatos de empleados públicos puedan negociar y acudir a otros mecanismos de negociación para obtener beneficios. E inclusive establece claramente que quien debe regular esta negociación colectiva es el Congreso de la República. Y eso lo dijo claramente de la sentencia C 1234 del año 2005. Y algo también muy importante es que el mismo Código Sustantivo del Trabajo dice que los sindicatos de empleados públicos tienen permisos sindicales y que estos permisos sindicales deben ser reglamentados por el gobierno en concertación con las centrales sindicales. Entonces, miren lo importante. Si uno habla de negociación colectiva, ¿qué es lo que nos dice la Corte Constitucional? Que eso hay que regularlo vía legislación. Pero si usted habla de los sindicales, eso se puede concertar entre el gobierno y las centrales, porque así lo está estableciendo el propio Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, primeros precedentes importantes al tener en cuenta. Otros precedentes también muy importantes, pues tienen que ver con la Constitución política, porque esta Constitución política colombiana consagró en su artículo 56 una comisión permanente de políticas salariales y laborales, conformada por el Estado, los trabajadores y los empleadores, muy parecida a la estructura de la OIT, y le dio unas funciones. Y esta comisión siempre tiene que estar presente en todo el tema salarial y en todos los temas relacionados con derechos sindicales y negociación colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier ajuste, cualquier cambio, cualquier modificación relacionada con estos temas vía decreto o vía ley tiene que pasar por el filtro de esta comisión de concertación. Y a su vez, un antecedente muy importante en materia de negociación colectiva de los empleados públicos tiene que ver con la ley 411 de 1997, que es una ley que aprobó el convenio 151 de la OIT, que tiene que ver con los sindicatos de empleados públicos. Y trae puntos que me parecen muy importantes e interesantes, y es que le dice al Estado que no puede intervenir en los sindicatos de empleados públicos, que tiene que garantizarles su independencia, que no pueden ingerir, que no pueden inclusive someter económicamente a los sindicatos de empleados públicos para obtener algún tipo de beneficio por parte de las administraciones. Entonces, miren que también este es un precedente que hay que tener en cuenta al momento de cualquier tipo de reglamentación. Y algo que no quiero dar pasar por alto es que muchos decretos que se han proferido por parte de los gobiernos, todos han pasado por el filtro de esa comisión de concertación de políticas laborales y salariales. Por ejemplo, miren, el decreto 089 del año 2014 expresamente dijo en sus partes considerativas que ese decreto para ser aprobado había pasado por la consulta tripartita con la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. E inclusive el decreto 160 del año 2014, que fue incluido en el decreto 1075 del año 2015, que reguló la negociación colectiva de los empleados públicos. Si usted mira sus memorias justificativas, que es un documento hecho por el Ministerio del Trabajo y el Departamento de Función Pública, digo expresamente que en virtud del convenio 144 de la OIT, la ley 1410 del año 410 del año 97,
sí estableció claramente que este decreto había pasado por la discusión y concertación de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, que inclusive, además de pasar por allá, fue remitido a las centrales para que eran sus opiniones y a su vez fue discutido, socializado con las centrales sindicales. Yo sí quiero decir claramente que con este decreto 243 del 29 del año 2024 no pasó esto. Simplemente lo que hizo lo nacional fue dar unos plazos para hacer unas observaciones, sacar un documento en Excel donde decir aprobada, no aprobada, justificaciones y listo. Esa fue la concertación. Pero ojo con esto. Así usted diga que es que las centrales están apoyando, no debemos olvidar que para poder pasar por todos estos trámites hay que cumplir lo que les he dicho previamente. Y muchos decretos se han caído ante las autoridades judiciales precisamente por no cumplir con estos mandatos que son constitucionales, pero también legales. Y otro aspecto que tampoco quiero dar pasar por alto en este video tiene que ver con la representación sindical. ¿Por qué? Porque es que este decreto está volviendo al modelo inicial del Código Sustantivo del Trabajo. Y pues yo no voy a discutir si eso es bueno o es malo porque creo que esa no es mi labor. Pero miren, hay unos artículos en el Código Sustantivo del Trabajo, en la parte colectiva, que le aplican a los sindicatos de empleados públicos. Y estos artículos son muy importantes para entender un poco qué es lo que pasa. Miren, en Colombia está prohibida la coexistencia de dos o más sindicatos en una empresa. ¿Qué quería decir esto? Que si en una empresa habían dos o más sindicatos, solamente podía coexistir uno, el mayoritario. Y eso fue declarado inexequible por la sentencia C567 del 2000. Y fue declarado inexequible porque para la Honorable Corte Constitucional esa norma pugnaba contra el artículo 39 de la Constitución Política y el convenio 87 de la OIT. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del año 2000 en Colombia, en una entidad, así sea pública, pueden coexistir dos o más sindicatos. Pero cuando uno habla de coexistencia, habla de representación sindical. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los sindicatos pueden presentar pliegos de peticiones y acudir a la negociación colectiva. Eso fue lo que dijo la Corte Constitucional. Otra norma también decía que en una misma empresa, así fuera pública, no podía existir un sindicato de empresa con uno gremial o uno de industria. Y si existían varios, solamente coexistiría el sindicato mayoritario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con la sentencia C063 del año 2008, esta norma también fue declarada inexequible. Y fue declarada inexequible en virtud de lo que les dije previamente, que porque iba en contravía el artículo 39 de la Constitución Política y el convenio 154 de la OIT. Entonces, miren, a partir del año 2000 y después con el año 2008, las cosas cambiaron. ¿Cómo era antes? Habían 10 sindicatos. ¿Cuál tenía representación sindical? El mayoritario. Los demás tenían representación. ¿Qué quiere decir eso? Que los demás no pueden acudir al empleador, no pueden hacer ninguna solicitud, ni nada de eso. No tenían representación. Con esta declaración de inasequibilidad, todos gozan de qué? De representación para la actividad sindical y también para la negociación colectiva. Ojo con esto. Había también una norma que decía que si un sindicato pues agrupaba a la mayoría de las personas, pues con él se hacía la representación. Pero si ninguno la agrupaba, sí, pues obviamente había que reglamentar esa representación. Pero la Corte Constitucional, en la misma sentencia que mencioné anteriormente, la C567 del año 2000, declaró inexequible esta norma, que porque pugnaba o iba en contra del artículo 39 de la Constitución Política y el convenio 87 de la OIT. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del año 2000 en Colombia pueden existir diferentes sindicatos en las diferentes empresas, sean de empresa, de industria y gremiales, y todos gozan de representación sindical. Es decir, todos representan a sus afiliados y todos pueden hacer una negociación colectiva.
¿Qué quiere decir esto? Que eso de un solo sindicato por entidad con representación, eso fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Y ojo con esto, también la Corte dijo que si se quería cambiar ese modelo, pues había que hacer casi que una reforma constitucional para cambiar el modelo, sí, porque obviamente para la Corte el modelo de un solo sindicato, por gremio, por industria o por empresa, son normas inexequibles. Eso fue lo que dijo la Corte Constitucional. Con esos precedentes, sí quiero explicar algunos artículos del nuevo decreto, del decreto 243 del 29 de febrero del año 2024, perdón. Y quiero decirlo abiertamente, con lo que hemos dicho, ya hemos visto que algunas normas, sí, previas, pues no han sido cumplidas por este decreto. Es decir, el decreto 240 del 2024 no pasó por la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales con el procedimiento fijado en la ley. Eso quiere decir que este decreto, por ese solo vicio, pues no está llamado a prosperar la vida jurídica. Esa es la realidad. Pero con esto, empecemos mirando entonces la vigencia. Ese decreto 243 trajo una norma que es el artículo 222421, que habla de aplicación transitoria. Y miren lo que dice, que en caso de existir negociaciones colectivas en curso respecto de los pliegos presentados y las mesas instaladas antes de la vigencia de la presente norma, su desarrollo y culminación se regirá por norma vigente al momento de presentar el pliego. En los demás casos, pues se aplicará el nuevo decreto. Entonces vienen en teoría las confusiones y las dudas, pero hombre, pues yo no sé si una cosa es lo que querían escribir y otra cosa fue lo que escribieron, pero sí voy a mencionar algo. Primero, ¿cuándo se inicia un conflicto colectivo? Eso sí, pues es de cuarto año de derecho, digo yo, de las primeras clases. Pues cuando se presenta un pliego, sin pliego no hay conflicto, sin demanda laboral no hay conflicto, sin pliego de peticiones no hay conflicto, sin pliego de actitudes no hay conflicto. ¿Cuál es la interpretación que debe hacerle a esta norma? Pues que toda esa gente que presentó pliegos de peticiones antes del 29 de febrero del 2024 deben regularse por el procedimiento anterior, es decir, por el decreto 1072 del año 2015. Y los que presentaron pliego después del 29 de febrero, que no era posible, pues se regirán por el nuevo decreto. Eso fue lo que quedó ahí. Eso fue lo que quedó establecido ahí. Y lo digo porque ya he estado en algunas mesas donde he escuchado frases como estas, que el conflicto conectivo inicia con la instalación de la mesa. Y eso, pues, o sea, honestamente, y lo digo muy respetuosamente, va en contravía de las cosas más básicas del derecho laboral colectivo. Y es que sin pliego no hay conflicto. Entonces, ¿cómo van a decir que hay presentación de un pliego no hay conflicto? Además que la norma pareciera apuntarle a eso. Por eso, es que tenemos que tener en cuenta que a la fecha pareciera que van a haber dos procedimientos caminando. El del decreto 1072 del año 2015 y el del decreto 243 del 2022. Vamos a mirar porque hay muchas cosas que son similares. Por ejemplo, en cuanto a la aplicación, tanto el decreto 1072 del año 2015 como el decreto 243 del 2024, pues son normas que honestamente dicen que es para los sindicatos de empleados públicos y que no se le aplicará a los empleados del nivel directivo, político, los trabajadores oficiales, los de elección popular, fuerzas militares, es decir, en eso las dos normas son similares. No hay, digamos, grandes cambios ni grandes ajustes. Otro punto importante acá es qué asuntos son objeto de negociación. Si nosotros miramos, pues sí hay algunos cambios, pero tampoco muy significativos. Porque en el decreto anterior y en el nuevo, ¿qué se puede negociar? Las condiciones de empleo. En el antiguo y en el nuevo también se pueden negociar las relaciones entre las entidades públicas y los sindicatos. Eso se puede hacer. Pero con esto, en la negociación, en el decreto anterior, que es el 1072 del año 2015, lo salarial, digamos que se puede negociar por cualquiera de los sindicatos, obviamente mirando posibilidades fiscales y presupuestales. Y lo prestacional solamente se podría regular vía ley.
Con el decreto 243 del año 2024, tanto lo salarial como prestacional solamente podrá ser negociado a nivel nacional. Pero eso sí, teniendo en cuenta pues todos los temas, sí, fiscales y presupuestales. Estamos que eso tampoco ha cambiado mucho. Sí, para ser francos, ahí tampoco hay grandes cambios y grandes aspectos. Lo único es que en materia prestacional, pues sí se puede hacer en el nuevo decreto, en la negociación nacional, en el anterior no se puede, salvo que se haga vía legislativa. ¿Qué asuntos están excluidos? En ambos decretos están excluidos los mismos asuntos. La estructura del Estado, las competencias también de dirección y fiscalización, el mérito, el tema disciplinario, el tema, digamos, de la subordinación jurídica. Pero este decreto 243-2024, paradójicamente, establece que algo que no se va a poder negociar es lo relacionado con las pensiones de acuerdo al artículo 48 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 año 2005. Es decir, que el Gobierno Nacional, con este decreto, está colocando de presente que el Acto Legislativo 01 año 2005 está más vigente que nunca y que no se le vaya a ocurrir a nadie hacer negociaciones relacionadas con las pensiones. Honestamente, pues no entiendo por qué han incluido ese punto, sobre todo porque jurisprudencialmente lo que se ha dicho en muchos casos, y no solamente de oficiales, sino del sector público en general, es que se han protegido algunas pensiones especiales, algunos regímenes de transición. Entonces, pareciera que con este decreto, pues lo que se quiere es que a nadie se le vaya a ocurrir hablar de pensiones en negociación colectiva. Eso es nuevo y no estaba. Esto, para ser franco, es totalmente regresivo y contrario a la jurisprudencia que hoy tenemos en la materia. Otro punto, ¿qué límites hay en la negociación colectiva? Para ser franco, los límites son similares en ambos decretos. Es decir, hay que mirar sostenibilidad y estabilidad fiscal. Eso no cambia ni en uno ni en otro decreto. Lo otro, garantías en la negociación colectiva. Digamos que el decreto 1072 de 2015 en cuanto a garantías habla de fuero sindical y permiso sindical. En el nuevo decreto se habla solamente de los permisos e inclusive dicen que si un sindicato no envía sus certificaciones perderán los permisos los líderes sindicales. No dice nada del fuero sindical, pero pues así no lo diga, el fuero sindical no va a desaparecer porque este decreto no lo establezca, pero sí llama la atención que en el decreto anterior se hable de fuero sindical y aquí no se hable. Inclusive se diga de que se perderán todas las garantías si no se cumple con una certificación que ahora voy a explicar que tienen que enviar todos los sindicatos, digamos, a, para estas negociaciones. Otro aspecto importante, bueno, ¿y cuáles son las partes en la negociación? Pues digamos que en el decreto 1072 del año 2015 están las entidades públicas y los sindicatos, uno o varios, o sea, de manera general. Es decir, que en el decreto anterior no hay ninguna limitación para los sindicatos de empleados públicos. En el nuevo decreto se habla de entidades públicas, en eso estamos iguales, pero se habla de una o varios sindicales dependiendo del nivel de negociación y dependiendo de la representatividad. Es decir, que con el decreto anterior no se le pone ninguna limitación a los sindicatos de empleados públicos para ejercer la representación sindical. Con esta, solamente el sindicato mayoritario tendrá representación sindical. Los demás no tendrán ninguna representación. Lo que no entendemos es si solamente será para negociación colectiva o volveremos al régimen del Código Sustantivo del Trabajo de que si no hay negociación, no hay representación, no hay fuero sindical, no hay permisos y no hay garantías. Es decir, que la entidad pública entonces podría decir, yo no me siento con ustedes porque ustedes no son el sindicato mayoritario. O lo más complicado, que ha pasado en alguna entidad del sector privado. Las empresas arman sindicatos, tienen la mayoría y son los sindicatos mayoritarios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tipos de negociación. Digamos que en el decreto 1072 del año 2015 hay negociación general y singular. Para ser francos, en las negociaciones generales y singulares, pues se habla de confederaciones y federaciones, también se habla de sindicatos, ¿sí? Digamos que en el decreto anterior
no hay ninguna limitación para las federaciones, confederaciones, ni tampoco limitaciones para los sindicatos. Pero con el decreto 243 del 2024 sí empiezan a aparecer limitaciones en la negociación colectiva. Entonces, por ejemplo, hay una negociación que llaman nacional. Esa negociación nacional solo podrá ser ejercida por las confederaciones y centrales sindicales y federaciones nacionales que tengan unificado su pliego. Si una unificación no pueden negociar, ahí está la mayoritaria. En las que son, digamos, territoriales, ahí hablaremos de federación de empleados públicos o de sus directivas de confederaciones, que podrán negociar pues a nivel regional, distrital, municipal. Y también se habla de las negociaciones, digamos, particulares, donde podrán participar pues los sindicatos, sí, particulares de empleados públicos en las diferentes entidades y en los diferentes municipios. Pero obviamente el mismo decreto 243 del año 2024 va hablando de la representatividad. ¿Qué dice el decreto 1072 del año 2015? ¿Quiénes son los que representan o hacen la negociación sindical en el decreto anterior? Los sindicatos de empleados públicos, en general. En cambio, con el nuevo decreto se habla de mayor grado de representatividad. ¿Quién tendrá la representatividad? La organización más representativa, teniendo en cuenta el número de afiliados. ¿Cómo vamos a saber o cuándo vamos a saber cuál es más representativa? Cuando haya un censo del Ministerio del Trabajo. Mientras no haya censo, pues van a haber unas reglas. El empleador, entidad pública, va a decir, aquí tengo tantas personas sindicalizadas que le hago descuentos. Estas son personas, sindicatos, federaciones, confederaciones, dará unos datos. Otra certificación será realizada por los sindicatos. Pero el sindicato debe tener en cuenta o debe coincidir los libros sindicales con las cuotas sindicales y con las consignaciones en la cuenta bancaria. Y si por algún motivo esto no coincide, pues se podrá justificar, pero obviamente las cosas tienen que coincidir entre las de la entidad pública con las del sindicato. Si no coinciden, pues obviamente es como que no se tuviera esa representatividad. Pero con esto, porque eso parece menor, pero no es menor. Cuando uno habla de representación sindical, habla de todo. Cuando uno habla de negociadores, las cosas son diferentes, porque puede que yo tenga un negociador, pero no tenga representatividad. Es decir, puede que yo tenga representatividad para presentar un pliego. Puede que yo no tenga representatividad para presentar un pliego, pero pueda sentarme a negociar con el pliego que presentó el otro. Es decir, según el decreto, ¿quién ejerce la representación sindical? La organización mayoritaria, la central mayoritaria a nivel nacional, la federación mayoritaria a nivel regional y el sindicato mayoritario a nivel de entidad. Punto. Ah, que usted podrá tener varios negociadores, sí, claro, pero va a negociar los pliegos de otros. Y eso es muy importante, sobre todo porque, pues dependiendo del número de afiliados, pues serán los negociadores. Pero con esto, si hablamos de negociación nacional, no pueden haber más de 40 negociadores. Si hablamos de negociación sectorial, no más de 25. Si hablamos de negociación territorial, no más de 20. Y si hablamos de negociación singular, no habrá más de 10. ¿Cómo vamos a escoger esos 40, 25, 20 y 10? Pues hay que mirar los datos. Por cada 1.000 afiliados, un negociador. 10.000 afiliados, un negociador en la nacional. Si hablamos de la Federación de Empleados Públicos, un negociador por cada 5.000 afiliados. Pero en ningún caso podrán haber más de 10 por cada confederación o por cada federación. Vuelvo e insisto, una cosa es la representación, otra cosa son los negociadores. Ámbito sectorial. Una federación de empleados públicos, un negociador por cada 5.000, sin exceder de 10 representantes. Sindicato de industria o de gremio, un negociador por cada 2.500 afiliados, sin exceder de 10. En el ámbito territorial, lo mismo, para una federación, un negociador por cada 5.000 afiliados y no podrán tener más de 1.000 negociadores. Sindicato de industria de gremio, un negociador por cada 1.500 afiliados, no podrán tener más de 10 representantes por sindicato de gremio. Y en las singulares, donde será máximo 10, la distribución, pues obviamente habrá que mirar
el monto o el número de personas que están en ese sindicato, que están en esa entidad, y de acuerdo a eso, pues se podrán elegir los representantes. Entonces, miren, de esta manera quisimos presentar este video para hablar del decreto 243 del 29 de febrero del año 2024. Y podemos decir algunas cosas preliminares. La primera, yo considero que este decreto no cumplió con los pasos previstos por la Constitución Política, por el Código Sustantivo del Trabajo, en materia de acudir a la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, tal cual como ha pasado en anteriores decretos y en anteriores normas. Esto, para ser claros, es una causal de nulidad y de inexequibilidad, porque así lo ha dicho la Corte en muchas decisiones judiciales. Segundo, este decreto, para los que hayan presentado el pliego antes del 29 de febrero, porque el decreto hay que mirar la hora de publicación, antes de esa publicación se regirán por el régimen anterior. En los demás casos, por el régimen nuevo. Porque es que el conflicto empieza con la presentación de un pliego, punto. Lo demás, esta tarea de dar una interpretación que no se tiene. Tercero, este decreto o esta negociación colectiva en materia de asuntos no es progresiva. En nada se mejora a lo que hoy hay para negociar. En nada. Lo único que trae es que, y lo dice claramente, no se podrán negociar pensiones porque hay que darle aplicación clara y contundente al acto legislativo 01 del año 2005. Cuarto, esto también es muy importante. Yo creo que sería conveniente que este decreto, ¿sí?, fuera revisado en materia de la representatividad, porque, para ser franco, va en contravía de lo que ha dicho la Honorable Corte Constitucional, que en Colombia solamente se permita la representación de un sindicato, no es posible, tienen que ser varios. Y que si queremos modificar este modelo, pues lo mejor es hacer una reforma o constitucional o una ley estatutaria para regular este tipo de derechos, este tipo de garantías. ¿Por qué? Porque lo demás son situaciones para muy complicadas que obviamente nos van a colocar en un limbo jurídicos tanto para los sindicatos como para las entidades públicas, qué decreto aplicamos, qué decreto no aplicamos, y al final del día nos vamos a descuidar de lo más importante, que se va a poder negociar. Lo que está claro es que en materia de negociación nada cambia. Los puntos siguen siendo los mismos. Un fuerte abrazo para todos y para todas.